Central FM. Equilibrio. Muchas gracias por estar como todos los días con nosotros aquí en este canal de YouTube con mi compañera Adriana Braniff para que juntos podamos aquí desmenuzar las noticias internacionales. Y ahora, mi querida Adriana, es que nada, te saludo con el gusto de todos los días. Te saludo también, Pedro, para pues platicar de todo lo que está pasando. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues de todo, de todo está pasando en el mundo. De todo, pero yo creo que el tema más importante que ahorita tenemos que ver, Adriana, es el tema del regreso a clases. A ver, vamos a empezar tocándolo porque hoy en México también salió al tema, por supuesto, suscitó este asunto del regreso a clases tan controversial. ¿Y cómo lo ves en los Estados Unidos? Ay, pues mira, ya queda pocos días para que los niños regresen a clases. Ahora sí, del encierro. Algunos, ¿no? Ya están regresando. Salir de su casa el 30 de agosto ya algunas escuelas. Y sí, lo que está pasando de este lado, pues es que el debate se está centrando no en si regresan los niños a la escuela, sino en si es obligatorio que usen cubrebocas o no. Y se ha desatado un verdadero debate sangriento entre el gobierno federal, que evidentemente es el que está sugiriendo, y la CDC y los científicos, que deben los niños ir a la escuela con el cubrebocas. Y por otro lado están gobernadores como Ron DeSantis en la Florida, aquí donde estamos, o Greg Abbott, allá donde estás tú, donde dicen que esto debe ser opcional por parte de los padres. Entonces es un tema muy controvertido, muy controversial. ¿Qué es lo que se va a hacer? Algunas, como dicen aquí, los school districts, school board, que son los que se encargan de manejar las escuelas, ya algunos están desafiando las órdenes de sus gobernadores, DeSantis o Greg Abbott, y están están obligando a que se ponga este uso de cubrebocas obligatorio. Ese es el debate por acá, Pedro. Mira, creo que el regreso a clases ahorita está pasando por distintas esferas. Digo, de entrada en los Estados Unidos hay un proceso de vacunación mucho más adelantado, en donde ya los menores de edad, estamos hablando de este margen de 12 a 18 años de edad, ya pueden ser vacunados. Algunas escuelas inclusive están haciendo obligatoria la vacunación de entrada a sus maestros, que es importante. Si nos vamos a lo que está pasando en México, hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también anuncia ya el regreso inminente a clases con una grave diferencia, que el proceso de vacunación en nuestro país pues está muy lejos de aprobar la vacuna para estos menores de 18 años hasta los 12, aunque ya se están vacunando a los mayores de 18 años. Sin embargo, la grave preocupación no solamente está en eso, sino en los protocolos de seguridad que deben de seguir las escuelas: el distanciamiento social, el uso o no de cubrebocas, el lavado de manos constante, si va a haber o no va a haber actividades en el exterior, si va a haber o no va a haber, por ejemplo, eventos tan importantes que seguramente marcaron tu infancia y la mía, como los lunes, los honores a la bandera, o deportes en donde hay claramente en un juego de fútbol o de básquetbol o de tocados o de quemados o de lo que sea, que es parte de las actividades recreativas de lo que a uno va el colegio. Entonces, todas estas medidas no se están tomando en cuenta. Un solo niño tendrá la capacidad de contagiar a N cantidad de niños más en un simple juego de fútbol o en un juego de tocados o en una clase en un lugar cerrado en donde no exista la sana distancia y en donde en este nuevo regreso a clases no podrá existir la interacción corporal que se da entre estos propios niños al momento de tener la interacción escolar. Creo que todavía no está preparado, por lo menos México, para este regreso a clases. Y en los Estados Unidos estamos viendo a muchos padres de familia en pro y en contra de algo tan sencillo como es el uso de cubrebocas en los menores. Uh-huh. Sí, lo estamos viendo en varias ciudades. En Tennessee, por ejemplo, ayer en una junta con padres de familia, pues se suscitó ahí un altercado porque los padres pues no querían que se obligaran a sus hijos a usar el cubrebocas. Pero esto que tocas el tema de estar preparados o no, sí me gustaría ponerlo sobre la mesa, Pedro. Hay que decir, no es así como decir, hay que regresar a clases porque les hace más daño estar con el Nintendo,
como dijo López Obrador, ¿no? Es más dañino el Nintendo. No, el tema es que hay que hacer las cosas para que esto suceda. Aquí en los Estados Unidos lo que vimos es, cuando empezó el COVID, empezó a soltarse dinero, tanto para ayudar a las familias, los negocios, etcétera, pero ese es otro tema. Este dinero también fue para las escuelas, Pedro. Las escuelas se acondicionaron para que tuvieran mejor sistema de ventilación, para que los pupitres, como le decíamos cuando yo era chica, los pupitres estén separados para que las clases sean menos grandes, para que haya más gel antibacterial en los lugares, para que los baños estén más separados. Es una serie de medidas que se tomaron y se acondicionaron durante el verano las escuelas. Ahora, pero la pregunta va a ser, Adriana, ¿cómo le van a hacer para que sea inclusivo el proceso del regreso a clases cuando existan padres de familia que sientan que las medidas puestas no son suficientes para poner en riesgo a sus hijos? Y entonces, ahorita hablas, por ejemplo, pupitres separados para que las clases sean más pequeñas, lo que asistirá a que muchos niños se quedarán sin asistir a esas clases al reducir el número de niños en las aulas. Entonces, menos niños van a poder tomar clases. Entonces, ¿en dónde van a quedar esos niños que no van a estar en esas aulas por la misma reducción de los espacios de las aulas? Entonces, va a haber unos que estén en clases presenciales y va a haber otros que no. ¿O vamos, ¿cómo vamos a elegir aquí quién se va y quién se queda? Perdón. No es que se manden algunos a la casa y otros se queden. Se acondicionan las clases para hacer cambios de un salón a otro. Se ponen nuevos salones. No sé si has visto aquí en Estados Unidos hay como unas cosas muy fácil, portátiles, que se ponen de un día para otro, un salón entero en el backyard, ahí en algún rincón del área de juegos. Entonces, lo que se está haciendo es acondicionar, pero no dejando fuera una parte de los niños. El punto que quiero tocar es la planeación. La planeación, para ponerlo en perspectiva con lo que está pasando en México, que solamente se dice, ya hay que mandarlos porque el Nintendo es muy peligroso, o Estados Unidos, donde sí se preparó con anticipación para hacer todos los cambios necesarios para que pudieran decir que los niños regresan a clases, y ahora el debate no es ese, sino es el debate del cubrebocas, que es otro tema. Pues, ¿tú qué opinas al respecto? Por ejemplo, pensemos en tus hijos y en los míos. El uso de cubrebocas creo que se me hace una medida interesante para poder regresar a clases, pero no se me hace suficiente. Y más ahora con esta nueva variante Delta, que ha comprobado ser mucho más contagiosa y que ha subido el índice de contagios menores de edad. Fíjate que ahorita que lo dices, no sé si leíste por ahí una declaración que hace un inmunólogo muy importante mundial, donde ella de plano dice, si estamos esperando la inmunidad de rebaño, olvídate, nunca va a llegar. Siéntate, agárrate un banco. Entonces sí hay que pensar en eso que dices. Si nunca va a llegar la inmunidad de rebaño y siempre vamos a tener ese virus por aquí, pues sí habría que pensar qué hay que hacer para poder vivir bajo estas circunstancias, Pedro. Claro, por supuesto. Oye, tenemos más temas que platicar y ahora y creo que sigue sobre la mesa lo de la renuncia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y ya lo que sería la gobernadora que entra como mujer, porque la vicegobernadora del estado de Nueva York era mujer y se llama Kathy Hochul, que dice, yo me distancié de Andrew Cuomo después de que empecé a conocer sobre las denuncias de acoso sexual. Sí, entra esta mujer, la primera en ser gobernadora de Nueva York. Hay que decir que es interina. Ella se deslinda y además dice, yo nunca me enteré de lo que hacía Andrew Cuomo porque todo sucedía en su oficina. Así dijo. Entonces, pues yo no me enteré, se distancia. ¿Y qué crees, Pedro? Que dice que no se va a conformar con el interinato porque ella se va a lanzar para la reelección en el 2022 porque no se va a quedar solamente de aquí a que acabe en diciembre, serían junio, julio, agosto, con poquitos meses. Ella se lanza y va a estar pues compitiendo contra el hijo de Rudy Giuliani, otro Andrew, sí, bueno. Andrew Giuliani.
ese no tiene ni la menor de las posibilidades, pero sí veo que esta mujer pues llega con un grado de aceptación importante y además con todo este movimiento de Me Too y este movimiento de en pro de las mujeres, etcétera, etcétera. Es una mujer que cuenta con las calificaciones para poder ser gobernadora del estado y que llega después de un escándalo desatado por un abuso sexual de un hombre. Entonces, pues bueno, seguramente esta mujer gozará de las simpatías de los neoyorquinos para poder continuar con el mandato. Otra cosa importante en términos de regreso un poco al término de la vacuna y la pandemia es la recomendación de la CDC en los Estados Unidos de recomendar a las mujeres embarazadas que se vacunen contra el coronavirus. Recordar que en algún momento se planteaba el hecho de saber si la mujer embarazada podía transmitir el virus al feto. Cosa que no se ha dado un caso, pero sí la CDC de los Estados Unidos recomienda a las mujeres embarazadas que si estás embarazada, te vayas y te vacunes. Sí, estamos viendo esa recomendación, eso y también la investigación que se está haciendo para sacar lo que son medicamentos en contra del COVID y también se habla del tema de la tercera vacuna, Pedro. La tercera vacuna no está aprobada todavía el booster, como dicen aquí, pero ya se aprobó para las personas que están con sus anticuerpos bajos, inmunocomprometidas. Entonces vamos a estar oyendo hablar también de eso, sobre esa pregunta, ¿no? Ya los que tienen, como se dicen habla en México, sobre el refuerzo, ¿no? Sobre este refuerzo. Sí, el refuerzo. Los que tienen, como dicen en México, ¿cómo dice el esquema completo? Pues ya se estarán tercera vacuna, vamos a estar hablando sobre eso. Hasta ahorita pues todavía no, más que para estas personas inmunocomprometidas aquí en los Estados Unidos y lo que estás diciendo, la recomendación para las embarazadas. Muy bien, mi querida Adriana, pues se nos va el tiempo en este comentario, pero como siempre es un placer poder hablar contigo y mañana estaremos con más información aquí, ya viernesito y de quincena. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Pedro, y feliz de estar contigo como siempre. Igualmente, Adriana. Central FM. Equilibrio.